Buenas tardes con todos, chicos. El día de hoy, Buenas tardes. tema de telesalud, me tocó exponer un, un tema en genérico, ¿no? Para personal de salud en este caso, como telecapacitación. Eh, de repente conocido por alguno de ustedes de alguna forma u otra. Un diagnóstico de síndrome coronario agudo es un diagnóstico de alguna forma rápido, oportuno, y para poder tener otros tipos eh, de favores en cuanto a que podamos realizar un diagnóstico de ello, ¿no? Como síndrome coronario agudo, bueno, sabemos que el síndrome coronario agudo es una patología bastante común en todos los servicios de medicina, sobre todo en los servicios de emergencia, ¿no? El dolor torácico es un síntoma común para diferentes patologías y a veces hay que saber discernir cuál es coronario y cuál no es coronario, ¿no? Como esto, que pueda diferenciarse si es para que si el paciente se quede o no se quede, ¿no? En el sitio. Entonces, como siguiente diapositiva, sacada de una guía de evaluación de diagnóstico de dolor torácico, tenemos que hay otros tipos de etiologías del dolor torácico, no solo las cardiológicas. En este caso pueden ser respiratorias, gastrointestinales, pueden ser de la pared torácica, psicológicas o otras diversas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las respiratorias, una común es un embolismo pulmonar, un neumotórax o hemotórax, que también es bastante común, un neumomediastino, incluso una irritación pleural o una malignidad. En la gastrointestinal una colecistitis o una pancreatitis pueden simular también un dolor a un nivel torácico, ¿no? Una hernia yatal. O incluso se pueden presentar a veces como enfermedad úlcera péptica o dispepsias. En la pared torácica, bueno, costocondritis, que es bastante común, o traumatismos a nivel de la pared torácica, o herpes zóster a nivel a ese nivel, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar y ver si hay lesiones, no hay lesiones, o solo es el dolor o algo de eso, ¿no? Otro dolor torácico, psicológico, trastornos de pánico, ansiedad, o paciente depresivo puede tener estos dolores. Y en diversas o en otras, síndrome de hiperventilación, ¿no? Envenenamientos por monóxido de carbono, sarcoidosis, entre otras tantas causas, ¿no? También hay causas de dolor torácico, los propios síndromes coronarios agudos, como son el infarto de miocardio agudo con una elevación del ST, sin una elevación del ST y una angina inestable, ¿no? Entonces tenemos la pericarditis aguda o el derrame pericárdico, también nos puede dar el dolor, una miocarditis aguda. Las crisis hipertensivas severas también nos pueden dar un dolor de tipo torácico. Las cardiomiopatías por estrés, conocemos sobre todo de cardiología el síndrome de Takotsubo, las taquiarritmias, una cardiomiopatia hipertrófica, una estenosis aórtica también nos puede dar un dolor torácico, ¿no? Y obviamente una falla cardíaca aguda severa también nos puede conllevar a tener dolor torácico. Y los ya conocidos síndromes aórticos agudos, la disección de aorta, hematoma, que son bastante comunes, pueden dar también dolor torácico que puede ser de importancia, ¿no? Tromboembolismos pulmonares, infartos pulmonares y contusiones cardíacas directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos iniciar con el tema de saber diferenciar si el dolor es de tipo torácico o no es de tipo torácico cardiovascular, ya sea por un síndrome coronario agudo o no? Entonces, en las características del dolor torácico, nosotros le llamamos unas características típicas o a veces atípicas. Entonces, si ya tenemos unas características típicas del dolor torácico, nos ayuda bastante para inclinar la balanza hacia el tema de un dolor torácico por un SICA, ¿no? Un síndrome coronario agudo. Un tipo generalmente es un tipo de dolor opresivo, ¿no? Irradiado, puede ser irradiado o no, pero ya tener un dolor opresivo a nivel precordial, entonces ya es bastante indicativo de que nos puede ir redireccionando, ¿no? O irradiado puede estar irradiado hacia un hombro, hacia ambos hombros, hacia la espalda o hacia la mandíbula, ¿no? La intensidad, generalmente cuando nosotros preguntamos a la persona qué intensidad tiene el dolor, bueno, es bien raro que nos digan que la intensidad tiene una intensidad 2 o 3, ¿no? Generalmente nos van a decir que la intensidad es una intensidad 8, 9 o 10 de 10, ¿no? Y en relación con la actividad física, pues con el reposo suele ceder, remitir y a la a veces, dependiendo de la intensidad
del infarto o el Zika que pueda presentar, apenas hay algún tipo de actividad física, pueda nuevamente empezar a la mínima actividad física, ¿no? La duración a veces es un poco más duradera o lo que dure la actividad física. Y puede estar acompañado o no de síntomas neurovegetativos, ¿no? Sudoración profusa, mareos, pero también no podemos dejar de lado el porcentaje menor puede presentarse con un dolor torácico atípico, que puede, digamos, demorarnos un poco el diagnóstico, ¿no? Como epigastralgias, un paciente viene con una disnea o un paciente viene con síncope, ¿no? Eso también pueden indicarnos. Es mucho más raro, obviamente, y la balanza ya no se va a inclinar tan rápidamente hacia el síndrome coronario agudo muchas veces. Entonces tenemos tres puntos, tres pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La historia clínica, que es lo que hemos estado hablando y lo que acabamos de comentar, el EKG y los biomarcadores cardíacos, ¿no? Entonces, en cuanto a la historia clínica, entonces hemos hablado de cómo es el dolor, cuánto dura, si está relacionado con el ejercicio, la forma de presentación, ¿no? Generalmente es una forma de presentación bastante abrupta, que se va incrementando progresivamente en muchos de ellos. El EKG, tenemos que tratar de tener el EKG lo más precoz posible. Lo que se recomienda en las guías es que sea dentro de los 10 primeros minutos de ingresado el paciente, ¿no? Porque aparte de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta el inicio de la sintomatología del paciente hasta que ingresa al servicio de emergencia, generalmente por el que viene, ¿no? Y lo otro son los biomarcadores cardíacos. Hay varios algoritmos, muchos de ellos y la mayoría de ellos es de tomar marcadores cardíacos a partir de las 3 horas del inicio de la presentación de los síntomas. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Entonces tenemos tres grandes grupos también, que es el infarto de miocardio agudo con elevación del ST. Entonces acá vemos un electrocardiograma en el cual se puede evidenciar la elevación del ST que se busca en diferentes derivadas. El otro, que es un dolor de tipo típico y generalmente cuando no hay elevación del ST. Esto nos suele redireccionar a cuando no hay una obstrucción total de la arteria, ¿no? Y lo otro es una angina inestable. Entonces, ¿cuál es la diferencia en todo ello? Lima ST elevado, cuando está con cambios en el EKG, el otro es y tiene los biomarcadores positivos. En el IMA ST no elevado, tenemos que no hay cambios en el EKG, pero sí tenemos biomarcadores positivos. En el angina estable no tenemos cambios en el EKG, ni tenemos biomarcadores tampoco positivos, pero sí tenemos el dolor, que es un dolor bastante típico, digamos, ¿no? Entonces es lo que le indicaba de los biomarcadores en este caso. Entonces, tenemos la mioglobina, que es lo primero que se eleva, pero lo que nosotros usamos en los servicios de emergencia generalmente son el dosaje de troponinas y los CPK-MB, ¿no? O CPK totales. Pero el MB es un poco más dirigido a la parte cardiovascular. Entonces, podemos ver que el tiempo de detección desde el inicio de que comienzan a elevarse estos biomarcadores, la troponina, son de 2 a 4 horas y el CPK-MB es de 4 a 5 horas aproximadamente. Por eso la mayoría de algoritmos va dirigido a tomar las primeras muestras de biomarcadores a partir de las 3 horas de haberse iniciado la lesión, de las síntomas, ¿no? Y la duración de estas troponinas en el tiempo son de 5 a 10 días, a diferencia del CPK-MB, que son de 2 a 4 días. Entonces, por eso, cuando nosotros pensamos de alguna otra forma de un reinfarto, es difícil tomar troponinas como para evaluar si se está reinfartando o no. Generalmente lo que tomamos son CPK-MB, ¿no? Se vuelve, vemos que de lo que se estaba yendo en una curva descendente, vuelve a elevarse el CPK-MB y tenemos sintomatología y algún tipo de sospecha, nos puede estar indicando que ese paciente se está reinfartando, ¿no? Ahora, en cuanto al síndrome coronario agudo, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos otras patologías, las cuales pueden estar causando que se eleve en esas troponinas, hay varias, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que no solo es dato mnemónico de un infarto de miocardio. Entonces tenemos taquiarritmias, un paciente con demasiadas taquiarritmias, según una falla cardíaca, mientras la falla cardíaca sea de peor pronóstico, generalmente suele movilizar más enzimas o biomarcadores cardíacos, las emergencias hipertensivas, enfermedades críticas, ¿no? Pacientes chocados en sepsis, quemaduras,
a veces se elevan las troponinas y no es porque se está infartando, es por la propia enfermedad de fondo, la cardiomapatía de Takotsubo, miocarditis, disecciones de aorta, espasmos coronarios, ¿no? Eventos neurológicos agudos, disfunción renal, hipohipertiroidismo, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, hemocromatosis, esclerodermia, sarcoidosis, toxicidad cardíaca por medicamentos o tóxicos, esfuerzos de resistencia exagerados, radiomiólisis. Como pueden ver, hay varios tipos de patologías que pueden también ayudar a elevar las troponinas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en todo caso evaluar? Es fundamental la identificación de un síndrome coronario agudo, ¿no? Es en un servicio de emergencia, sobre todo, saber discernir si este paciente viene por un síndrome coronario agudo o no viene por un síndrome coronario agudo. Ahora, el pronóstico, obviamente, si un infarto de miocardio con elevación del ST suele ser más desfavorable que una angina inestable o un ST no elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos traduce que generalmente está obstruida totalmente una arteria y las otras que generalmente tienen todavía cierta permeabilidad que nos les va a ayudar a irrigar la zona, ¿no? Descartar si realmente es un síndrome coronario agudo, discernir si este paciente se puede quedar o no, si es un síndrome coronario agudo o no, y eso va a descongestionar los servicios de emergencia. Eh, Poder brindar un tratamiento oportuno y el más adecuado. ¿Por qué digo el más adecuado? Porque a veces el paciente necesita una intervención coronaria percutánea después que ya hemos identificado el síndrome coronario agudo, y no necesariamente nuestro servicio lo tenga. De repente, si le podemos dar como alternativa, la única que tengamos una trombólisis del paciente y evaluarlo progresivamente hasta que quizás se pueda ser llevado posteriormente a un centro que tenga una intervención coronaria percutánea, ¿no? Diferenciar los síndromes coronarios agudos de lo que estaba indicándole, un ST elevado, un elevado, una angina inestable, y poder evaluar su pronóstico. Entonces, tener en cuenta la importancia de una historia clínica adecuada, con solo el tipo de dolor, si identificamos un dolor típico, ya nos está direccionando. Tener un EKG precoz y posteriores cambios dinámicos, ¿no? Cada cierto tiempo podemos ir tomándole si estamos con la sospecha y viendo los cambios. Tratar oportunamente a este paciente con síndrome coronario agudo e identificar a los pacientes, generalmente que necesiten de una intervención coronaria percutánea, y si podemos llevarlos a estos pacientes a una intervención coronaria percutánea, vamos a ayudar a salvar el paciente y mejorar su pronóstico, obviamente, ¿no? Bueno, ese es lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Ha sido bastante sucinta, porque es un poco limitada también el tiempo, pero la idea es que se pueda discernir y tener los tres puntos claves, ¿no? Que es la historia clínica, un EKG, sobre todo precoz, y saber cuándo pedir los biomarcadores y cuándo se están elevando. ¿Alguna pregunta por ahí de repente? Si no, muchas gracias por la atención.